se estaba escuchando, me parece. No. Bien. Decía que en pocas horas se abren las urnas para que cada colombiano que valore, simpatice y conozca el valor tradicional de la democracia, la definición de democracia, se vaya y vote. La democracia. Se ha hablado mucho de su nacimiento en Grecia. Se ha hablado mucho por su origen en el idioma griego, demos, pueblo, cracia, poder, gobierno. Pero no es cierto. Obviamente, en Grecia, los esclavos, que eran la inmensa mayoría de la población, en algunas poblaciones, en algunas ciudades, eran más los esclavos que los hombres libres, porque la historia nació masculina, recuerde usted. Ese es un gran error de la especie. El hombre, el masculino, el macho, por alguna razón que posiblemente solo podamos interpretar desde la distancia, creyó que la historia la podía construir él solo, sin el aporte de la mentalidad femenina. Entonces, dentro del demos no estaba la mujer. Solo votaban los hombres que tenían poder, y tradicionalmente los hombres que han tenido poder son los que tienen propiedades. Y esa historia duró, digámoslo, casi más de 2000 años. Después no hubo muchas democracias, hubo de monarquías absolutas, que fueron las que, digamos que después del Renacimiento, hace 500 años con Occidente, cuando nace el Estado-nación, se organizan los Estados-nación, eran príncipes, de ahí el nombre del libro de Maquiavelo. Entonces, la democracia es nueva, muy reciente. Y ha habido expresiones populares muy bonitas. Los colonizadores ingleses que llegaron, que realmente eran luteranos, puritanos, que llegaron a Estados Unidos, inicialmente ejercían el voto de verdad universal para decidir qué camino tomar, en qué invertir, en qué sembrar, cómo crecer. Pero aún así prevalecía el hecho de que los gobiernos no contaban con la mayoría de las personas y especialmente con los que trabajaban. Fíjese el error tan grande. El campesino es el que conoce la tierra. El que trabaja en las minas es el que conoce la mina al interior de la mina. El que pone las herraduras a los caballos es el que sabe de los caballos. Y así, después comienza la revolución industrial. Y los trabajadores siempre eran marginados de las decisiones del gobierno, cuando eran los que conocían. Por eso hay que creer que el camino al progreso, digamos, después del nacimiento de la revolución industrial, predominantemente en el siglo XIX, no hay que pensar que lo que se ha alcanzado hasta ahora es lo mejor. Es muy posible que si se hubiera contemplado, consultado, conversado con los trabajadores, los campesinos, los agricultores, la humanidad habría progresado a un nivel superior.
Y ese es un punto que creo que vale la pena conocer, porque en Colombia la clase dirigente, que es la que mañana quiere votar para regresar a esa democracia de unos pocos, creen que sin ellos Colombia habría sido inferior. Creen los liberales y conservadores del siglo XIX y XX, llegaron a creer que sin ellos Colombia habría sido un país inferior. Es decir, ni siquiera se dieron cuenta de la violencia que sembraron, del mal que sembraron. No se daban cuenta de cómo el país, por ejemplo, comenzando el siglo XX, si usted revisa hoy que estamos tan interesados en el Asia, en Oriente, dado el crecimiento de esos países, de esa balanza, cómo se está inclinando en el mundo hacia el Oriente, si usted revisa la historia de Oriente a comienzo del siglo XX, va a encontrar una cantidad de movimientos nacionalistas, revolucionarios, islámicos también, que buscaban independizarse, separarse totalmente del yugo europeo. Y fíjense las consecuencias, los efectos. Hoy estamos viendo que casi un siglo y un poco más, un siglo, digamos, Oriente es el que está comandando el desarrollo económico. Colombia ni ningún país de América Latina tuvo esa sensación de tener que luchar para realmente independizarse de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso nuestro. Lo hemos mencionado varias veces como cuando nos quitan Panamá, nos volvemos los mejores amigos de quien nos quita Panamá. Esas son cosas que uno quizá no podría contarle a ningún extranjero, porque da vergüenza, ajena, por supuesto, pero da vergüenza que nuestros líderes hayan sido tan sumisos, tan mediocres, tan entregados, tan incapaces de no haber logrado reunir al pueblo para defender a Panamá, que no solamente era parte de Colombia, sino que además era la principal fuente de nuestros ingresos por el ferrocarril que atravesaba Panamá. Entonces, el progreso que mañana muchas personas con una idea completamente vaga, porque solamente conocen lo que las noticias les enseñan, los noticieros desde hace décadas y décadas les enseñaban de una democracia próspera, ejemplar colombiana, se quedaron con ese conocimiento y entonces no salieron, no siguen pensando a ras de piso. No importa que a veces salieran de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Medellín, hacia el campo, hacia los pueblos, y llegaran, por ejemplo, en las carreteras, parar en un pueblo a echar gasolina al carro y vieran la miseria, la pobreza. Y si hablaban con las personas, no se daban cuenta que ellos no habían tenido era oportunidades. Esa clase dirigente que mañana está impulsando una cantidad de candidaturas para retornar a esa democracia de pocos. Esas personas pensaban que ellos tenían el mérito, que ellos habían sido los elegidos por Dios. Usted los ve todos los domingos entrando a las iglesias y orando, agradeciendo que ellos han sido escogidos por Dios para pertenecer a una clase con oportunidades. No creo que primero, ese no era el mensaje de Jesús. Quienes nos ha gustado la historia y con frecuencia exploramos al Jesús histórico, que es el real, creo yo. Sabemos que las religiones terminan asociadas con el poder, porque el poder les da tierras. Recuerde usted la gran crisis de la Iglesia Católica con la que comienza Occidente por las indulgencias, que Lutero se rebela terriblemente con sus 95 tesis en 1517, creo, en fin.
esa democracia de pocos se ha mantenido en América Latina y en Colombia ha sido muy sui generis, muy particular, porque ha sido una democracia dirigida por unos pocos grupos que nos quisieron convencer durante décadas que el país no tenía ninguna opción mejor distinta a ellos. Pensemos en la democracia que hemos vivido algunas personas. Yo recuerdo, yo tenía 8 años cuando, poco menos 7 años, cuando sucedió el episodio tan vergonzoso del fraude a Rojas Pinilla, impulsado y cometido por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para darle la presidencia, el último periodo, a Misael Pastrana. ¿Y qué se logró? ¿Qué se logró con ese fraude? Es decir, mire cómo piensan las élites, mire cómo piensa la clase dirigente. Y eso que Carlos Lleras Restrepo es de los más respetados. Violar la democracia para defender la democracia. Suena raro, pero por eso debo repetirlo. Violar la democracia para defender la democracia. Y si ponemos esa fecha, como le digo, la recuerdo porque algunos parientes y entre ellos recuerdo a mi mamá salieron a protestar por ese fraude. Podemos poner esa fecha como el comienzo de una nueva fase de esa democracia de pocos al estilo colombiano. Al estilo colombiano. ¿Qué me dice usted de la compra de votos? Yo dicto clases en la universidad, en algunas universidades en la costa he ido y realmente es un placer. No es mejor ni peor, no es diferente en el sentido de que, como dicen a veces, esos prejuicios de la costa o del Caribe. También he tenido el gusto de trabajar en algunos países del Caribe y realmente es encantador trabajar con personas con quienes uno aprende de su estilo de vida, de sus pensamientos. No le estoy exagerando si le digo que de las mejores preguntas que me hacen los estudiantes son en la costa. Los mejores trabajos de grado, hace poco tuve el privilegio de un trabajo de grado de un estudiante en Santa Marta que realmente las lágrimas se nos salieron a todos, a ellas y a mí. Entonces me cuentan, porque les pregunto con confianza, ¿cómo es la compra de votos allá? Y me dicen, aquí está clarísimo. Si alguien vota antes de las 8, no, antes de las 10 de la mañana, algo así, le dan transporte, le pagan y le dan desayuno. Si vota hacia el mediodía, ya no le dan desayuno, por supuesto, pero no le dan almuerzo, solamente le dan la plata, le pagan por su voto y le dan transporte. Y si vota ya cerca de que se cierren las urnas, entonces solo le dan el transporte o el pago. Es decir, van castigando en la medida en que se acerca el cierre de las urnas. Y desde Carlos Lleras Restrepo, en mi colegio, los noticieros que escuchaban mis padres y después yo, los periódicos que leíamos, que solamente eran dos, Gran Democracia, El Espectador y El Tiempo, divididos entre dos liberales que solo defendían un establecimiento democrático, las instituciones violadas por los liberales y conservadores en el Frente Nacional. Y esa era la democracia que defendían. Pero lo peor de todo es que nos decían que era la mejor de América Latina. Democracia es defender los derechos humanos.
Y nunca escuché yo que un presidente demócrata, un canciller, siquiera insinuara que debería cuestionarse o llamar a los embajadores a, ¿cómo se llama?, a consultas cuando estaban esas dictaduras criminales. Hoy ya lo sabemos porque están siendo juzgados y perdonados en algunos casos esos dictadores del sur de Sudamérica. No había esos gestos de solidaridad democráticos, porque siempre que se hacía algo se miraba como cuando alguien está mirando al profesor, ¿qué opina? ¿No? Cuando en el trabajo uno está en el colegio mirando algo, haciendo un trabajo y llega el profesor y uno lo mira a ver si lo está haciendo bien. En este caso miraban a ver qué decía el embajador de Estados Unidos, qué señal mandaba. Esa es la democracia que mañana quieren defender muchos de los candidatos o otros de los candidatos y los votantes que todavía viven con esa ilusión o hacen parte de los pocos que se han beneficiado con una democracia que es completamente injusta. Yo he sido profesor 30 años y no he tenido el privilegio de tener estudiantes en los salones de clase que vengan del Cauca, distinto a Popayán, por supuesto, el Cauca, de Nariño, del Chocó, todavía lo sueño, de Arauca, de Baupés, de Vichada. En Santa Marta tengo el privilegio de tener estudiantes de La Guajira, de Ciénaga. Cuando he ido a otras ciudades son la mayoría de ahí. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una democracia, si usted revisa, y déjeme contarle esta anécdota que es, debo, debo confesar que es de mi autoría, pero si usted revisa en la historia de su vida, de sus amistades, encontrará que ha habido gran interés por estudiar inglés, natural, el idioma universal, el idioma de los libros, el idioma de las revistas, etcétera. Y usted encontrará que muchas veces los padres de familia, las mamás, han hecho grandes esfuerzos por enviar a los hijos a diferentes países a aprender inglés. Si usted busca un canal que se llama Teleislas en la televisión nacional, encontrará que ahí se habla inglés de San Andrés, Teleislas de San Andrés. Encontrará que los programas de variedades, las entrevistas, el noticiero, en fin, usted encontrará que hablan inglés. Y si usted va a ir a la lista de los ministros de Educación de Colombia, de esos demócratas que entre ellos se beneficiaban, porque ellos sí podían ir a estudiar inglés a otras partes o a donde quisieran. Es más, podían nacer afuera. Todos son personas que aparecen sus datos biográficos, una cantidad de títulos intelectuales, académicos, una cantidad de premios, reconocimientos, pertenecen a las élites educadas, intelectuales. ¿A alguno se le ocurrió alguna vez ir a San Andrés, diseñar, construir unas escuelas de inglés, llevar a algunos profesores de los... El único país que puede autoasignarse el título de inglés original, pues es Inglaterra, por eso se llama inglés, ¿no? O sea, ni siquiera Estados Unidos puede decir que es el inglés original, nosotros tampoco es el español original. Luego, los únicos que hablan el inglés original serían los ingleses. Capacitar a algunos sanandresanos en técnicas de pedagogía, enseñar inglés. ¿Cuántos colombianos nos habríamos beneficiado en
en primaria. Si hubiéramos ido a San Andrés en unas vacaciones a aprender inglés. Quiero encontrar a alguien que se le haya ocurrido eso mismo, porque como le digo, mi esposa fue la que un día me mostró el canal Teleislas porque estaba fascinada viéndolo. Y a mí se me ocurrió, ¿por qué nunca se escuchó que en las escuelas, que había escuelas de inglés en San Andrés? Es que ni siquiera para las mentes de nuestros demócratas, para pocos, estaba San Andrés. Recuerde usted cómo los mismos sanandresanos se sienten abandonados con razón, sienten molestia con la parte continental de Colombia. Esa es la democracia que nos enseñaban como ejemplar. E insisto, que además sin ellos era imposible lograr algo más. Compra de votos. ¿Por qué no había carreteras buenas en Colombia? Y esto se lo digo también porque lo he escuchado de fuentes incluso encargadas de hacer el lobbying, el cabildeo. ¿Por qué no había carreteras tan buenas como las había en Venezuela desde hace unos 40, 50, 60 años, o como en el mismo Ecuador y como en el mismo Perú? ¿Por qué no había carreteras tan buenas en Colombia, con esa democracia tan próspera, a conectar a todos? Pues porque el grupo Bavaria era el dueño de Avianca y si había buenas carreteras, las personas escogían entre ir por tierra o ir en avión. Pero como era tan lejos ir a Cali, 10 horas, son 500 kilómetros. Si usted ve, en la inmensa mayoría de los países, cuando alguien dice estamos a 500 kilómetros, en su mente calcula 5 horas. No, aquí hay que calcular el doble. El único país que tenía una montaña entre Ibagué y Cajamarca y Calarcá y Armenia, el único país, no hay otro. El resto de los países del mundo son planos y quienes hacen túneles debe ser que hay unos extraterrestres que les ayudan y todavía aquí no hemos ganado el favor de los extraterrestres. Es triste, es lamentable que nos siguieran convenciendo de esa democracia. Es decir, miren cuánto vale un boleto de avión a Villavicencio, son 90 kilómetros. No he podido esa democracia de pocos construir una carretera a Villavicencio que si usted conoce, especialmente la antigua carretera, cuando uno llegaba allá arriba, observaba un mar verde, que es conmovedor esa belleza, la música, las personas, ahí nacieron, ahí crecieron y ahí se lucieron los guerreros de la independencia del comienzo del siglo XIX. Y no es capaz esa democracia de pocos construir una carretera de 90 kilómetros. ¿Para qué? Para mantener los tiquetes aéreos. Me dicen que a veces hasta $1.000.000 vale una ruta. Esa es la democracia ejemplar, próspera. ¿Quiénes la hicieron? ¿Hay algún culpable directo? No, no, porque entre ellos se turnaban el desdén por el pueblo, el desdén por el país. Se contentaban muchos con que al ganar lo llamara en algún momento el presidente de los Estados Unidos. Luego que lo invitara algún presidente de Estados Unidos, de pronto alguna ida a algún país europeo, alguna monarquía para tener el privilegio de sentarse a manteles o en las mesas esas que aparecen en las películas a veces de los reyes, porque interpretaban que cuando los invitaban allá es porque les estaban reconociendo los méritos de ser personas destacadas en la intelectualidad, en el gobierno, en la democracia. Y de eso se sentían orgullosos. Se sentían orgullosos de pertenecer. Recuerdo que un compañero mío del colegio que después terminó siendo importante en las élites y en la clase dirigente,
Se sentía orgulloso porque Julio Mario Santo Domingo pertenecía al jet set europeo. Imagínense, el jet set europeo. ¿Qué significará eso? ¿Dónde está la importancia de eso? Pues ahora resulta que cuando escucho a veces en las entrevistas a Abelardo de la Espriella, él se siente orgulloso de ser alguien como aristócrata. Me da la impresión de que él nos quiere transmitir que él es una persona como de una sangre especial, de unos dones especiales, que estaba en Italia, muy en su vida cómoda. Y Dios, no sé si se le apareció, él dice que es un designio divino. Dios lo, lo encomendó venir a estas tierras de atrasados, de personas que Dios anda preocupado porque en las democracias el pueblo no sabe elegir. Entonces tiene que buscar y rebuscar y encontró a Abelardo de la Espriella en Italia y le encomendó la tarea de venir como los conquistadores a, a conductar a nosotros que no sabemos elegir. Porque la democracia que teníamos antes no la valoramos, no la apreciamos, somos ingratos. No tenemos ni idea de lo que teníamos. Nos aplican el dicho ese de nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, ¿cómo vamos a perder esa democracia inmaculada que teníamos? Entonces, Dios, en un acto de prudencia y con su providencial actuar, le ha dado el sacrificio, el don del sacrificio a Abelardo de la Espriella para que venga y rescate la aristocracia criolla que viene del Cauca con Paloma Valencia y se prolonga con sus finas ramas de demócratas para ellos y nos haga ver que estamos despreciando una democracia, pero realmente digna de todo aplauso. Esa democracia es la que van a votar muchos mañana. Habrá unos que sí se han beneficiado de la democracia, sin duda, quienes han tenido en su comportamiento la orientación a acercarse a las élites, a acercarse a las personas que tienen poder, a ayudarles a conseguir más poder y por lo tanto han tenido contratos, beneficios de alguna clase, han participado de la corrupción porque si hay algo que los poderosos hacen muy bien es permitir que una clase que ellos consideran por debajo se corrompa más para que les dé, sean leales a ellos. Personas de las élites, que en Colombia son algunas pocas que se identifican con algunos apellidos, les conviene que la siguiente capa, que son los que les consiguen votos, se beneficien mucho de la corrupción, esa de la mordida, del porcentaje de un contrato, para que sean leales y les agradezcan mucho que todo lo que consiguen ha sido gracias a ellos. Al punto, fíjese usted, que en algún momento una alumna, hace ya bastantes años, antes de la pandemia, bastante antes de la pandemia, una alumna abogada pensionada decía, nos contaba al grupo, a los compañeros y a mí, que cuando se pensionó había querido
enseñar la ley 80, que en Colombia es la ley de la contratación pública, que es muy rigurosa. Quería enseñar la ley porque ella pensaba, dice así, yo pensaba que buena parte de los actos de corrupción son involuntarios, su experiencia lo decía y seguramente tiene razón, pero entonces decía que muchas personas cometían un acto indebido por falta del conocimiento de la ley 80. Y entonces ella se fue, montó unos seminarios, unos talleres, unos diplomados, cursos cortos, para enseñar la ley 80 para que no cometieran errores que los podía meter en problemas a los funcionarios públicos. Y cuenta que en el salón que alquiló la primera vez en un municipio cerca de Bogotá, empezó ella con sus diapositivas a enseñar la ley 80 y un muchacho, dice ella, relativamente joven, claro, y ella era pensionada, joven, digamos, en sus 30 años, levantó la mano y le dijo, como afanado, le dijo, doctora, yo quisiera saber en dónde la ley 80, ya que usted la conoce también, es que nos permite a los funcionarios públicos cobrar un porcentaje cuando damos contratos. Entonces, la abogada le dijo, no, no, señor, eso es lo que, precisamente, eso es corrupción. Y el joven le dice, no, 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 doctora, no me entendió. Le estoy preguntando es en qué parte de la ley 80 de contratación los funcionarios públicos podemos cobrar una comisión cuando damos un contrato. Claro, él nació ahí. Él nació en esa Colombia que nos ha querido ilustrar con ese designio divino, Abelardo La Espriella, que la ley, el derecho y la ética no tienen ningún contacto. Pero mira el desenlace de la clase. El alumno se ofendió, se molestó porque creyó, y al salir se lo dijo, creyó que le habían cobrado por un curso en el que la profesora supuestamente dominaba la ley 80 y él, en su concepto, en su vida, conocía que la corrupción era un acto permitido, que eso no se llamaba corrupción. Se ofendió y se salió y dijo, si no sabe nada, si no sabe nada sobre la ley 80. Fíjese usted, y estoy hablándole de cómo esa democracia de pocos permitió que esa cultura creciera, esa maleza del orden público, del presupuesto público creciera, porque esas son las personas que más defienden el establecimiento. ¿Cómo no lo van a defender? Si el único mérito que tienen es el de ser aduladores de la clase dirigente, lo que en los términos a veces del colegio se llama los sapos, aduladores. Y si hay algo que le encante al poderoso es que lo adulen. Y en la relación nace el acto corrupto para ganar lealtad. Esa es la democracia que muchos esta noche están deseando que no cambie. Están orando para que no cambie. Están nerviosos porque por estar adulando a esos demócratas de pocos, se han olvidado de estudiar, de aprender, de conocer, de preguntar, de escuchar atentamente. ¿Cómo ha funcionado Colombia? Y si hay algo que hemos conocido en estos pasados 3 años y medio con el gobierno del presidente Gustavo Petro y gracias a los consejos de ministros que esos demócratas para pocos quisieron obstaculizarle y le prohibieron y lo censuraron, es porque se dieron cuenta que él nos estaba contando los detalles de esa democracia de pocos. Nos estaba contando los detalles, porque siempre hemos sabido que el
político es mentiroso, engaña, compra votos. Pero no sabíamos los detalles, por ejemplo, ese de cómo calculan las tarifas de la energía eléctrica y más detalles que hubo en los consejos de ministros. Claro, se asustaron, como cuando a un mafioso le descubren sus rutas y todos los contactos que tiene. Porque acuérdense que muchas veces los jueces y los investigadores no logran encontrar las pruebas. Esos demócratas para pocos estaban asustados, molestos, irritados, porque el presidente Petro nos estaba contando lo que había encontrado. Y eso que él ya conocía mucho como parlamentario que fue. Pero eso irrita a alguien que, como hemos visto, a donde va, el pueblo sale a aclamarlo, a agradecerle, a expresarle su lealtad, porque ha sentido una gran solidaridad por primera vez de un presidente. Entonces, esa es la democracia que está en juego, la de los pocos. Se preguntará usted por qué hay tantas personas con, por ejemplo, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Porque hay muchos que se han beneficiado de esa democracia de pocos y utilizan una de las armas privilegiadas, preferidas de los poderosos, que es el miedo. Entonces, cuando no pueden comprar los votos, como es el caso de los empleados, los familiares, los amigos, los asustan y les dicen que si gana un candidato X, pierden el trabajo. Hace décadas le decían así a los pobres soldaditos. Yo no lo sabía porque algunos compañeros habían prestado servicio militar. Y les decían a los soldaditos que si triunfaban los grupos insurgentes, les quitaban, si tenían hijos, les quitaban un hijo. Si tenían 2 gallinas, les quitaban una gallina. Y que cuando regresaran a su casa, encontrarían a la hermana embarazada, algo así. El miedo. El miedo, cuando no está asociado a estudio, a conocimiento, se vuelve mito. Entonces tenemos una cantidad de personas que mañana van a levantarse con cierto miedo, cierto susto, a que esta democracia inmaculada, mítica, utópica, porque solo existe la imaginación de quienes la defienden porque les ha servido, puede perderse. Pero usted recordará que hace 4 años pasó lo mismo. Hace 4 años vi, escuché, sentí a personas que entraron en pánico el día que ganó Gustavo Petro. Usted lo debió escuchar, ver. Es más, antes de las elecciones ya había personas que decían, no, es que si gana Petro no se va del poder, se acaba el país, nos vamos, cerramos la empresa, la cláusula Petro. Fíjese, 4 años han pasado y ni siquiera esas mismas personas son capaces de recordar la equivocación propia, ni siquiera la equivocación de otros, la equivocación propia. ¿Ah? Dígame si verdaderamente la ignorancia
Es rebelde a salir de las mentes de las personas. Es rebelde. ¿Quiénes salen a las plazas a manifestarle a Gustavo Petro gratitud? ¿Por qué expresa gratitud un pueblo? He tenido la oportunidad de ir a la Plaza Bolívar varias ocasiones. ¿Por qué expresan gratitud? ¿Por qué van a escuchar a su líder, a verlo? ¿Será porque les compró el voto hace 4 años? ¿Usted cree que los políticos que compran votos con una sola vez basta? Ellos tienen que estar comprando cada 4 años. ¿Será que no han recibido nada el pueblo? ¿Será que todo lo que le disgusta a los diarios o a los noticieros tradicionales mostrar les molesta, les da envidia? A sus dueños, por supuesto, ellos tienen que pasar las noticias que les dicen. Pero ¿será que no ha recibido nada al pueblo? ¿Será que a este pueblo nunca le habían prometido cosas? Nunca, ¿no? Lo que pasa es que los engañaban, los maltrataban. Entonces sale a agradecer el pueblo a Gustavo Petro porque siente que por primera vez un presidente ha estado con ellos. Ahora, ¿le ha dado a todos tierra? No. Si llevamos décadas con esa democracia inmaculada, impecable, ejemplar, que no haya podido ni siquiera hacer una reforma agraria, cada vez las calificaciones de las pruebas internacionales en educación eran peores. Nunca pudo esa superdemocracia de pocos impedir que el narcotráfico se metiera por cuanto poro hay en la sociedad colombiana. Creó una Colombia, construyó una Colombia que es imposible de echar para atrás. Prácticamente que es una cuestión de una nueva creación, hay que crear otra Colombia, ya. Incluso con algunas de las personas que son familiares de los capos, supercapos, mediocapos, pequeños capos, porque no todos los familiares son delincuentes. Es más, muchas veces de esas familias salen personas muy comprometidas con un comportamiento completamente opuesto. Muchos de ellos participarán de pronto en la construcción de una Colombia libre de esos valores del hiperconsumo asociado al lavado, porque el lavado es consumir, el lavado no es ahorrar, el lavado es consumir hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Esa es la democracia que comenzó a construir Gustavo Petro, una nueva Colombia, unas semillas lindas en lo estético y muy humanas en lo político dejó sembradas, para que un hombre que fue víctima de la persecución de esos demócratas para pocos, esa persecución que en muchos casos tenía por objetivo el exterminio, y antes no lo confesaban, antes no lo revelaban, ahora sí, ahora Abelardo de la Espriella, con gran alaraca, fantochería, con verborrea, asegura que con él no es las cosas, como es que él dice, yo soy abierto, relajado. Claro, tan relajado que el genocidio ya lo anunció. Es decir,
muchos de los que mañana van a votar se van a inscribir en los primeros diplomados de cómo destripar a la izquierda o de cómo, como él dice, erradicar esa plaga. Esa es la democracia que mañana muchos van a votar por miedo, por el miedo que da la ignorancia, el miedo que da el desconocimiento, que como digo, crea mitos. ¿Será posible que alguien pueda defender esa democracia de antes? ¿Que la conozca? No. Y el pueblo ya conoció a un demócrata que en lo que tiene que ver con el amor al pueblo dio pruebas suficientes. E Iván Cepeda ha dado pruebas suficientes, incluso hasta con su propio sueldo, de solidaridad con las víctimas de un país que ha producido suficientes víctimas, incluyendo las víctimas de los movimientos insurgentes que después se transformaron en grupos narcotraficantes y que hoy tienen gran poder en ciertas regiones del país. No hay duda. Pero él, que ha sido una víctima de uno de esos polos, grupos, segmentos de la sociedad colombiana, ha estado comprometido con las víctimas, incluso, como le digo, con su propio sueldo. Creo que con la indemnización que recibió por el crimen de su papá, que fue condenado el Estado, con ese dinero compró una casa para una asociación de víctimas. Son hombres muy completos. Es decir, quisiera uno ser como ellos, tener esos gestos de solidaridad, de valentía. Son personas ejemplares para quienes queremos cultivar la solidaridad, ser mejores seres humanos, ser más generosos, trabajar con un espíritu de crecimiento social. Estamos aprendiendo, hemos aprendido estos 3 años. A mí me encanta perdón, ¿qué es esto? No sé qué es este ruido. Qué pena. Eh, esa solidaridad queremos aprender de estos hombres que realmente han dado toda su vida, porque no nacieron privilegiados ni han tenido capitales para reproducir y acumular y crecer y participar y concursar en las revistas, a ver cuál tiene más o cuál tiene la casa más grande o cuál tiene, no ha visto en esos pueblos de Colombia que ya la gente se burla de los barrios a la salida de los pueblos en donde hacen sus mansiones los exalcaldes. Esa es la democracia que estamos construyendo, una democracia que es lenta, debe construirse de paso a paso porque las democracias son un camino, no son un fin. Los demócratas para pocos sí creían que era un fin, que los eligieran a ellos eternamente, que fueran ellos los únicos dignos para gobernarnos, que teníamos que ni siquiera señalarles sus defectos, solo teníamos que agradecerles por su entrega.
Alguna vez un compañero de la universidad, muy antipolítico, recuerdo cuando estábamos defendiendo a Luis Carlos Galán y en esa época se iban a las plazas sin escoltas. Y él decía, los políticos todos son unos corruptos. Bueno, pasaron unos 6, 7 años y lo vimos en una campaña, nada menos que el hijo de Turbay Ayala. Y decía, no, es que ya entendí, Fernando, ya entendí. Lo que pasa es que como el Estado no le puede pagar al político lo que merece por su entrega, su sacrificio, entonces las comisiones que cobra por los contratos o por cuando nombra a algunas personas en algunos cargos es lo que el Estado le tiene que dar por reconocer su trabajo, su sacrificio. Una persona educada. Y mira a dónde llegaban. Y yo no soy un investigador ni he sido una persona muy vinculada a grupos de poder. Y mire, así se encuentra uno los casos, los ejemplos, las biopsias de cómo esa democracia para pocos realmente era de muy pocos. Lo que pasó con el sistema de la salud, que lo he presentado varias veces en las reflexiones que presento en este canal. Así es que tenemos mucho por aprender. El camino está comenzando y hay que mantenerlo. Hay que cultivar esos espíritus de solidaridad, no solamente con el ser humano, con los campesinos, con los marginados de tantas décadas, sino también con el medio ambiente, que es algo que hemos aprendido. Mi generación ha aprendido el cuidado del medio ambiente, pero ah, algunos quieren imitar a Donald Trump. Imagínense, ¿en dónde uno tiene el cerebro? ¿O qué tiene dentro del cerebro para pensar que imitar en palabras, en gestos a Donald Trump o en políticas tiene algo de civilizado? ¿Quién puede imaginarse en el mundo hoy, en el mundo? Porque hoy todo mundo puede ver el comportamiento de Donald Trump. Todo mundo puede verlo. No hay un lugar en el mundo en donde haya ciertos rasgos de civilización, de decencia, en donde no se vea a Donald Trump como un síntoma del deterioro de Occidente. Porque hace 100 años una persona como él estaría en la cárcel. Cuando Occidente tenía algo de peso moral. No es que Donald Trump llegó porque se lanzó a la presidencia un buen día, también porque Dios, contemplando cómo elegían de mal los estadounidenses, entonces fue y le dijo a Trump que descansara de sus negocios y se fuera a, a enderezar el rumbo de Estados Unidos. No, es un síntoma de cómo un país que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo la oportunidad de convertirse en un guía moral de Occidente, frente a la Unión Soviética, nos inyectaba el miedo al bloque comunista para apoyar genocidas, y hoy defiende, y Occidente no es capaz de dar, los autorizados, por supuesto, los gobernantes, no es capaz de denunciar el israelismo, digámoslo así, no digamos fascismo, no digamos nazismo, no. Llamémoslo ya hoy en día porque tiene unas particularidades propias. El israelismo está haciendo el último gesto de criminalidad impune de Occidente. Todos los días
el israelismo hoy en manos de Netanyahu, que dicta la política exterior de Estados Unidos, asesina sin ningún inconveniente. Es decir, más se cuestiona un joven hoy naturalista con matar cucarachas o ratones. O sea, qué pena, qué pena. Más un joven entonces las matando que Netanyahu, que dice que son subhumanos los asombroso, ¿no? Occidente, el líder moral de 500 años, que nos quiso convencer que los orientales eran subhumanos, atrasados, que Mahoma era un hereje, el mismo Dante, pero bueno, asumamos que Dante era medieval. Dante lo pone a Mahoma en el infierno de su Divina Comedia. Y miren dónde, quiénes deberían estar en el infierno de Dante. ¿Qué país es el que hoy asesina personas que van en lanchas en el Caribe, en el Pacífico, sin siquiera ir a comprobar si hay algo de droga ilegal? En Occidente se creó el debido proceso. ¿Quién está defendiendo hoy el derecho internacional? Cuando era Occidente el que lo había defendido siempre. China. Donald Trump dice que es su moral. Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia, ellos dirán que la moral de Trump es la que debe gobernar Colombia. Es decir, así como lo hicimos desde, creo que fue Marco Fidel Suárez cuando dijo, no, tenemos que mirar siempre al norte. Entonces, o las bananeras, ¿no? Del presidente Abadía Méndez. Tenemos que defender a los empresarios de Estados Unidos de los bananos. Aquí en la costa colombiana tenemos que defenderlos de esos trabajadores que piden sueldos justos y horarios de trabajo. Entonces el ejército, los soldados colombianos en 1928-29 se pusieron al servicio de las empresas de bananos de Estados Unidos para asesinar a los trabajadores. Y esos son los demócratas que mañana van a defender unos cuantos. ¡Qué lucha tan fascinante! No lo digo fascinante desde el punto de vista de un juego o de algo agradable, no, fascinante desde el punto de vista histórico. Que tengamos la posibilidad de mañana ir a las urnas a votar para que nuevamente, así como en la historia ha habido varios casos, se reconozca la dignidad humana, se respeten los derechos humanos tan recientes, apenas 200 años, se respete al trabajador, se le agradezca al campesino. Si usted en este momento está comiendo algo, es producto del trabajo de los campesinos. Si mañana frita unos huevos, come una ensalada, una carne, una papa, una mazorca, si come productos que cultivan y cuidan nuestros campesinos, claro que Abelardo de la Espriella dice que comemos como presos. Creo que me contaba alguien que a él le parecía que nuestra comida no estaba a la altura de él. Es decir, parece que también Dios le ha encomendado que nos enseñe a comer, a comer. No sabemos elegir la comida, no sabemos votar, no sabemos reconocer nada, no sabemos reconocer la democracia, no somos agradecidos con nuestra democracia. Todo lo que comemos viene del campo. Eso es lo que mañana vamos a votar para elevar
la dignidad de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, que han tenido amos en tierra ajena por 500 años. Fascinante que la historia, como decía en estos días, es neutra, nos esté dando la oportunidad de brillar como pueblo, de brillar como pueblo. Y siempre será así de difícil, siempre. Nunca será fácil luchar, avanzar por los caminos de la civilización y que ahora, desde hace apenas también no más de un siglo, en unión, hombre y mujer, protagonistas de la historia. Así es que mucho vigor, mucha fuerza, esperanza, que a diferencia del optimismo, el optimismo es creer que las cosas van a salir bien y eso está muy bien, es correcto. Pero la esperanza es darle sentido a lo que uno está trabajando. Estoy convencido de que hoy estamos muy esperanzados en que hay un gran sentido de lo que se comenzó a hacer con Gustavo Petro, especialmente porque el pueblo está muy agradecido con él, con muchas de sus acciones. Me encanta su ministro de Educación. Quisiera comparar la hoja de vida de él con la de esas élites de tantas décadas. Y seguro que no tiene los pergaminos de esos que nunca descubrieron que en San Andrés se hablaba inglés, pero tiene la valentía, la decisión y el coraje para abrir escuelas, universidades, buscar lotes para universidades. Y con él espero en algún momento tener la oportunidad, el placer de recibir estudiantes de esas instituciones que él ha abierto. No será fácil nunca. No hay un solo caso en la historia de la humanidad en donde los avances de la civilización frente a la barbarie, que muchos van a defender mañana, sea fácil. No es fácil y jamás será, porque la barbarie está asociada al poder tradicional de los pocos. Ellos compran armas y siempre son capaces de ir contra su pueblo directamente porque no lo reconocen como su pueblo. Descansemos entonces para mañana celebrar en la tarde, para continuar esta ruta de civilización en Colombia, incluso dentro de un occidente que frente a nosotros se hunde. Hasta luego.